teología ayuda ante la pérdida de un ser querido. Resumen de exposición del Dr. Abascal, psicólogo. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, la explicación teológica cristiana ofrece algo que la tanatología no, una confianza y explicación en la vida después de la muerte. La tanatología solo se queda en la naturalidad de la muerte en toda forma de vida, en el fenómeno psicológico de su aceptación, en los ejemplos de la continuidad de la vida y su final. ¿Cuáles son las dos características que nos distinguen de los animales? Voluntad e inteligencia nos distinguen de los animales. ¿Cuál es el objeto final de la inteligencia? Conocer la verdad. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? Posesión del bien. La opinión subjetiva puede quitar lo objetivamente bueno. Ejemplo. Maduro persigue el mal, porque él cree que haciendo el mal gana el bien para sí mismo. Todo hombre busca el bien, mejor dicho su propio bien. Algunos definen como bien objetivo el placer. Pero hay bien no solo en hacer sino en moderarse o un no hacer. Este bien es más difícil, porque no ofrece una recompensa inmediata. Hablamos de cosas como quitarnos malos hábitos o ahorrar, que nos deja libertad para hacer otras cosas en otro momento. No comer el platillo de 2600 kilocalorías en azúcar, para verse mejor después. El pecado original debilitó la inteligencia y la voluntad humana para ver cosas malas como buenas. Las cosas malas a mal fin conducen, aunque el mal final puede retrasarse por distintos motivos. Los materialistas por muchos años han negado que el bien y el pecado son realidades objetivas, quizás excepción de Max Scheler, que desarrolló una ética material y una forma de ponderarlos. No obstante, según recuerdo, esta teoría no responde teológicamente. Ya en su momento lo atacaron mucho, porque los materialistas siempre habían querido decir que bien y mal es una construcción social o una visión subjetiva del mundo. Recuerdo un hombre que reclamó que Dios no existía porque si Dios existiera mi hermano no se habría muerto y al poco tiempo también falleció. Ese fue el reclamo que hizo Marta a Jesús, cuando murió Lázaro. En este caso el final fue distinto para el hombre que reclamó que Dios no existía por permitir que su hermano muriera, cuando otros padecieron lo mismo antes que él. Creo que rechazar experiencias externas muestra qué tan subjetiva era su visión. Ahora es dudoso saber a dónde fue su alma, pero da paz pensar en lo mejor. Dado que no fue un homicida, sí podemos definirlo como un hombre blasfemo. Este hombre no tenía la confianza en las promesas de Dios, que pasó a una posición trascendental, que tuvo contacto con el absoluto bien. Un mal grave es privar de la paz a los demás, que daría consuelo la teología. En la historia, Juana de Castilla veló 18 años a su marido Felipe el Hermoso. La reina Victoria le guardó luto 30 años. No eran particularmente personas creyentes pese a ser gobernantes importantes de naciones cristianas. Algún día estaremos en esa misma situación. Y sentir que alguien se fue para siempre, no es lo mismo que saber que esa persona está en otro lugar. A los que piensan dejó de existir definitivamente, o a los que piensan está en el infierno. Tampoco debe ser muy sano pensar con rencor que alguien se fue al infierno, por más que las señales lo digan así. Veo muy mal que a los niños se les oculta la muerte. Ahora sé que siendo menor estuvo bien que lo viviera y que no se me ocultara. Pues conozco familias que hasta la muerte del pez dorado o canario le ocultan a los niños. La misma modernidad no le gusta hablar de la muerte como algo propio. Quizá lo único malo fue ese temor a las enfermedades y peligros que por un tiempo desarrollé y que se exageró en temas dietéticos. Porque no se nos explicó realmente cuál fue la causa de enfermedad de mi familiar. Creo que también se debe enseñar la visión teológica de por qué hay enfermedades. Por qué hay sufrimientos que da Dios como una prueba, porque hacer algo así no es injusto. Dado que Dios no quiere que nadie sufra, o al menos que nadie sufra por siempre. Cosas que quizás no se deben decir. Todo va a estar bien. No llores porque no descansa. Impulsorse fuerte es una persona que finge no afectarle una situación emocional grave como una pérdida o fracaso, pero si le afecta. Una persona que cree que está obligada a cargar con el dolor en silencio. Creo que ser cristiano es que realmente convencidos con fe de lo que sabemos no nos afecte, al menos no tanto.
Hay gente a la que no le afecta perder un familiar, pero sí enfermarse o perder una extremidad, o un divorcio. Son distintas formas de pérdida. Pero todas se caracterizan por ausencia de algo o alguien, que deja un vacío, la necesidad de todas las cosas que ya no serán. A veces lo que más afecta es el proceso en cómo se degrada un enfermo. Porque hay personas que quieren recordar a las personas solo de una forma. Cuando este enfermo maldice a Dios así me querías ver, y otros reclamos. O cuando el enfermo te exige que le mates, porque ya no quiere sufrir. Creo que eso es lo más difícil, porque podemos ser fuertes y confiados en Dios. Pero es más difícil hacer que una persona acepte el final de su vida con una fe que no tuvo antes. Y aún en esto se comenta que nosotros no podemos ser pesimistas, aunque el futuro pueda dar miedo a cada día su pena. Muere alguien joven con mucho futuro brillante. Ahora parece distinto cuando fallece alguien de 15 años. ¿Por qué tiene cáncer? ¿Por qué murió? ¿Por qué el accidente? ¿No es justo tú tienes la culpa? Los más descreídos dicen si es tan feliz el más allá ¿por qué nadie quiere morirse? Porque todo tiene su tiempo. La explicación que doy es la misma del pecado original. La enfermedad no es un castigo a un pecado, la muerte trágica tampoco véase el libro de Job. La gente debe saber que no hemos nacido para permanecer por siempre en este mundo, aunque el mundo es hermoso y ofrece tanto. Todo tiene su tiempo y su lugar. Todo pasará tanto lo malo como lo bueno. Pero si hay algo que permanece, ese algo debe ser Dios y con él la alegría permanente. Es más fácil escribirlo generalmente que practicarlo. Pero es un buen propósito buscarlo. Las pérdidas no son solo en la muerte. Hay gente desaparecida y la gente sufre no saber si vive o murió. Porque en vida a veces perdemos a la gente que queremos por otras circunstancias. Cuando la gente se aleja de nosotros, por ejemplo, cuando no hay amor, cuando realmente no nos quieren o existieron graves diferencias. El consuelo debe ser Dios. Y los más críticos dice para todo pones a Dios. Pero es que hay una respuesta en Dios para todo. Hay gente que prefiere vivir pesimista y negando a Dios, con todos sus temores y vacíos secretamente. No hallan la paz porque algún capricho es más importante. De modo que la aceptación de la nueva condición de ausencia, pasa por responder muchas preguntas. Lo que yo escucho en los reclamos de muchos ateos es un grave resentimiento porque han tenido pérdidas de seres queridos y les pareció absurdas las explicaciones que da la fe cristiana. La muerte no es algo bueno, su origen es el pecado. Pero la promesa de la vida o resurrección se hallan en Cristo, ya que Él lo hizo, venció a los demonios y a la muerte. Eclesiástico 30, 17, más vale la muerte que una vida miserable, y el descanso eterno más que una enfermedad incurable. Fin de cita. Recordaba vagamente esta cita. La muerte entonces como liberación. En el caso de los malvados, dice que la muerte les puede llegar como una consecuencia de una mala acción directa, pero los castigos pueden ser variados, ya que Dios lo contempla todo. La gente no puede buscar la muerte, porque es grave pecado el que peca contra sí mismo, el no matarás empieza por uno mismo. Otros dirán, ¿y si alguien es asesinado injustamente? ¿Por qué lo permitió Dios? Respuesta. Porque Dios no controla los actos de los hombres, y en verdad te digo que el que osa privar de la vida a un justo sin castigo no quedará. ¿Por qué tarda su castigo? Hablar de tiempos es una cosa tan poco relevante para Dios que es eterno. Voy a decir otra cosa. Dios sabe de las leyes de los hombres, sabe de las autoridades que están obligadas a dar justicia. La muerte no puede ser el mayor castigo, no puede ser un castigo, porque finalmente le acontece a todos. Los castigos o las consecuencias de un mal actuar se manifestarán de múltiples formas. No en las formas que nosotros estemos deseando. Héctor Rosales Oficial.